está firme en fijar. El examen revela hipomimia, hipofonía, un ligero temblor en reposo de la mano derecha y el mentón, rigidez leve y problemas en su carácter. ¿Cuál es el probable diagnóstico? Nosotros vemos que tenemos que el Parkinson va a ser una enfermedad que va a afectar ¿qué? La sustancia negra del cerebro. ¿Ya? Vamos a ver a las neuronas dopaminérgicas que van a estar en este caso afectadas por esta patología y van a producir por lo tanto sintomatología tanto a nivel de lo que es comportamiento como también a nivel músculo genético. Vamos a ver afección a nivel motor. Entre la afección a nivel motor que nosotros vamos a encontrar en la enfermedad del Parkinson, ¿cuál es? Van a ser lo que son los famosos temblores, ¿ya? Algunos le denominan temblor contador de monedas y otro que vamos a encontrar es la rigidez muscular, también denominada la famosa rueda dentada. Marcha de pato. La marcha también, vamos a tener alteraciones en la marcha. Y otro factor que vamos a encontrar en Parkinson nos menciona lo que es la hipomimia, ¿no? La inexpresión prácticamente facial. No sabemos si está triste, está contento, todo está bien, no hay una inexpresión propiamente facial. Y también vamos a ver problemas conductuales. Recordar que el Parkinson también nos genera un problema en relación a demencia. Hay demencia también por Parkinson, ¿ya? Pero eso hablamos en estadios más avanzados. La finalidad del curso en este caso es conocer los fármacos que vamos a usar para el manejo de Parkinson y para el manejo de Alzheimer, patologías actualmente en uso, ¿ya? Entonces, acá nosotros tenemos la definición propiamente de Parkinson. Son patologías frecuentes, especialmente en adultos mayores, pero pueden iniciar en edades de vida adulta, ¿ya? Entonces, dentro de lo que es el Parkinson, es un síndrome que está caracterizado por síntomas cardinales, o sea, síntomas específicos que son propiamente de esa patología. La bradicinesia, que son movimientos lentos y escasos, la rigidez muscular, lo que les decía el tema de la rueda dentada, el temblor al reposo. Pero una vez que nosotros entramos en movimiento, este temblor disminuye, desaparece. El desequilibrio postural, ¿no? Dentro del caso clínico nos mencionaban que no tenía una firmeza en relación a lo que era el caminar, el equilibrio. Deterioro del equilibrio postural, lo cual va a producir problemas en donde, en lo que es la deambulación, que es la marcha, y por lo tanto riesgos de caídas. ¿Ya? Al final, con el progresar de la enfermedad, ¿en qué terminamos? Terminamos propiamente con apoyo, ¿no? Apoyo en nuestros cuidados, apoyo para vestirnos, para alimentarnos, para movilizarnos, tal como vemos en esta fase final, ¿no? Vemos que iniciamos con el temblor al momento de querer coger un objeto, el temblor de igual manera al querer realizar un tema de abotonamiento. Esta incidencia es más que nada en pacientes varones, 2 de 1, y de preferencia dónde se va a hacer la manifestación a partir de los 60 años. Por eso decíamos que es una patología netamente en adultos mayores, ¿ya? Acá nosotros tenemos un ejemplo en relación a lo que son los estadios. Hay una escala, la escala de Howen y Yard modificada, que nos habla de 5 estadios. El estadio 0 no hay signos de enfermedad, 0. El estadio 1, en este caso, hay un leve temblor, pero es un leve temblor unilateral, es decir, de una de las extremidades, uno de los lados. El estadio 1.5, en lo cual nos dice que hay una afección unilateral y afección de ese mismo lado del hemicuerpo. El estadio 2, ambos lados, bilateral, pero no hay un deterioro del equilibrio. Y acá vemos el estadio 2. Afección del temblor de ambos lados, pero de igual manera el equilibrio se conserva, puede movilizarse, aún puede, como se menciona, realizar actividades. Con cierta dificultad, pero puede realizarse. El estadio 2.5 es bilateral, ¿ya? Y hay recuperación leve y recuperación en lo que es la prueba de extracción. En la fase 2, acá tal como vamos a tener nosotros ya iniciando los cambios posturales. El estadio 3, acá los síntomas son ya más moderados y acá inicia ¿qué? La inestabilidad postural. Aquí nosotros vemos que van a comenzar a emplear apoyos. Vemos el inicio de los famosos andadores, bastones, para poder apoyarse para lo que es la movilización. Estadio 4, acá hay una debilitación grave, ¿ya? Grave, importante en relación a lo que es la postura, en relación a la rigidez muscular, en relación a lo que son los temblores, la hipomimia, en este caso facial. Aquí nosotros vamos a hablar de la
para sus actividades. Y mientras que en el estadio 5, más que nada, es el estadio que está totalmente marcado, ¿no? Hay una gravedad totalmente visible, el usuario no se va a poder comunicar, va a haber el problema a nivel de lo que es el lenguaje, por el tema de la comunicación, la inexpresión, vamos a tener el apoyo total en relación a la movilización y en todo lo que son sus actividades diarias, y aquí vamos a hablar también de lo que es la presencia, ¿no? A nivel aislamiento, la no comunicación. Acá nosotros tenemos la fisiopatología en relación a lo que es el Parkinson. Tenemos las neuronas, se van a encargar de transmitir dopamina a través de lo que es la sinapsis, la neurona receptora y lo que es la neurona transmisora. Y a través de esta sinapsis, que es lo que nosotros acá evaluamos en el botón presináptico, vemos la presencia en este caso de lo que es dopamina. Cuando no tenemos, sin Parkinson, no presencia de Parkinson, tenemos acá la dopamina a lo que son los receptores y aquel que va a permitir que el movimiento normal, ¿no? Va a generar el tema de lo que era el efecto. Tenemos que la dopamina se encuentra en equilibrio con ¿quién? Con la acetilcolina y se encargan de controlar ¿qué? El movimiento. Mientras que es en problemas con Parkinson, las neuronas de la sustancia negra, en pacientes que van a tener enfermedad de Parkinson, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Que hay una baja cantidad de nivel de dopamina. Nosotros podemos acá evaluar la cantidad de dopamina que tenemos presente con esa cantidad que tenemos en un usuario que tiene Parkinson. Al haber menor cantidad de dopamina, va a haber una menor unión de la dopamina con los receptores. Varios receptores, por lo tanto, van a quedar libres. A diferencia del usuario que no tiene enfermedad, que la dopamina va a abarcar todos los receptores. Por lo tanto, acá va a haber una interrupción, una falla donde en lo que es la sinapsis, y voy a tener efectos a nivel de ¿qué? Del movimiento. Esta gráfica nosotros ya lo habíamos visto nosotros en el que era la clase teórica, ¿no? De dónde provenía la dopamina, de ese sustrato. Acá nosotros vemos de igual manera los circuitos que hemos podido hablar acerca de qué vías, directa e indirecta del sistema nervioso. ¿Recuerdan cuando hicimos lo que era morfofisiología del sistema nervioso? La afección a nivel de lo que era la corteza cerebral, específicamente vamos a hablar a nivel de lo que son las cortezas, que van a ver, para poder llegar nosotros hasta la que es la parte de corteza, vamos a pasar por áreas posteriores a nivel de lo que son los núcleos, el núcleo caudado y el núcleo cutáneo. Esto pertenecía ¿a dónde? A lo que eran los ganglios basales, ¿ya? Asimismo, como teníamos los ganglios basales, teníamos también a lo que era el globo pálido con su segmento externo y el globo pálido con su segmento interno, segmento externo, que también era parte de ¿quién? De los ganglios basales, y los núcleos subtalámicos, ¿ya? Finalmente terminábamos en lo que era la corteza frontal y también teníamos estructuras de tálamo que intervenían. Acá de igual manera, hasta ahí hemos visto que el problema va a haber es que a nivel de las neuronas va a haber una deficiencia a nivel de las dopaminas y esto se va a dar en estructuras de lo que es la sustancia negra. Ya hemos visto el problema y también ya conocemos la sintomatología clínica. ¿Qué hacemos? ¿Dónde en este caso nosotros tenemos que usar el tema del diagnóstico? Probablemente nosotros podamos identificar un diagnóstico desde el estadio 1, que sería lo ideal, cuando esto inicia de manera unilateral, ¿ya? Con este temblor de inicio reciente. Entonces, ahí viene el tema de lo que son los fármacos. ¿Qué fármacos voy a emplear en Parkinson? ¿Es lo mismo los fármacos en estadio 1, en estadio 2, 3, 4 y 5 o es diferente? ¿Dónde debería de utilizar, como se dice, este tipo de medicamentos? Por ejemplo, en el caso del estadio 5 prácticamente estoy hablando de un usuario que va a requerir un manejo integral, porque va a haber una dependencia del cuidador, a diferencia del estadio 1. Y lo que yo necesito es enlentecer este proceso, porque esta enfermedad es degenerativa. Exacto. Lo que voy a hacer es enlentecer el proceso. No es que haya una cura para el Parkinson. No hay un tratamiento oficial que me quite estos síntomas. Entonces, dentro de los medicamentos, nosotros vamos a hablar de levodopa, ¿ya? Su mecanismo de acción es actuar transportado del sistema nervioso central y convertido ¿a qué? A dopamina, ¿ya?
esta dopamina va a actuar tanto a nivel central como a nivel periférico. Ese es el mecanismo de este fármaco. ¿Qué efectos va a producir? La mejora de qué tipo de síntomas motores en el Parkinson, y también te va a producir efectos dopaminérgicos, ¿ya? Periféricos. Aplicación clínica en lo que era la enfermedad del Parkinson. Es una terapia eficaz, ¿ya? Pero, ¿qué nos dice acá? No siempre es el primer medicamento de uso. ¿Debido a qué? A las fluctuaciones que tiene este medicamento con el tiempo. Eso quiere decir que no va a ser un fármaco de primera línea, por decirlo así, a usar en lo que es el Parkinson. Dentro de lo que es la presentación es en tabletas vía oral. Su efecto está entre 6 a 8 horas. El levodopa se puede utilizar hasta cada 8. ¿Cuál es la toxicidad? ¿Qué ocurre si tenemos toxicidad por levodopa? Molestias gastrointestinales, arritmias cardíacas, fenómenos de encendido y apagado, en este caso alteraciones en el comportamiento, ¿ya? Ahora, en este caso nos coloca también interacciones farmacológicas. Dentro de las interacciones farmacológicas nos dice que el uso de carbidopa disminuye en gran medida la dosis requerida, y el estándar si se utiliza, como se dice, en este caso con inhibidores del COMT o del MAO-B. ¿Qué ocurre si nosotros usamos en este caso lo que es la carbidopa, ¿ya? Con este tipo de inhibidores va a prolongar en este caso el efecto de lo que es la carbidopa, ¿ya? Ahora, acá nosotros estamos hablando de qué fármaco, de levodopa y sus combinaciones. Ahora nosotros vamos a hablar, como el problema netamente es con la dopamina, nosotros vamos a hablar de fármacos que sean agonistas a la dopamina, ¿ya? Sean semejantes a este neurotransmisor. Ahí nosotros tenemos aquí al pramipexol, ¿ya? Es un agonista directo ¿de qué receptor? Del receptor D3, ¿ya? Del receptor D3, y de igual manera su uso es a nivel de lo que es el Parkinson, y este pramipexol sí se puede utilizar en estadios tempranos, ¿ya? Se puede utilizar en estadios tempranos en relación a lo que es el Parkinson. De igual manera tiene una disponibilidad, es de presentación vía oral, tiene un efecto de hasta 8 horas. ¿Cuál es el problema en caso de toxicidad? En el caso de levodopa, ¿cuál era? Arritmias cardíacas, fenómeno de encendido y apagado, molestias gastrointestinales. En el caso de pramipexol, ¿qué tipo de toxicidad me produce? Náuseas y vómitos, hipotensión postural, más que nada, disinesias, confusiones y somnolencias, ¿ya? Ahora, ¿qué otros fármacos agonistas de la dopamina? Conocemos la bromocriptina. La bromocriptina, que es un derivado de la ergotamina, que actúa como un agonista potente ¿de quién? De D2. Pero el problema es que es más tóxico que el pramipexol, ¿ya? Y raramente se usa como efecto antiparkinsoniano. Entonces, la bromocriptina también es un fármaco que va a actuar a nivel de los receptores de dopamina, especialmente los receptores D2. Sin embargo, no es de uso electivo en Parkinson, y también genera más toxicidad que el pramipexol. Y es derivado ¿de quién? De la ergotamina. Ergotamina también es un fármaco que vamos a ver más adelante cuando hagamos ginecología. Y entonces aquí tenemos 3 fármacos. Inhibidores de la monoaminoxidasa. ¿Ya? Dentro de los inhibidores de la monoaminoxidasa tenemos un fármaco que ya conocemos, que lo hemos visto en la clase, que es la selegelina, ¿ya? La selegelina, que es un coadyuvante ¿de quién? De la levodopa, ¿ya? Es un coadyuvante de la levodopa, ¿ya? Es un fármaco. Pero dentro de estos inhibidores de la monoaminoxidasa, además de la selegelina, también tenemos la razagilina. La razagilina es un inhibidor de la MAO-B, o sea, de la monoaminoxidasa B, de manera selectiva. Y también puede afectarte como inhibición de la monoaminoxidasa A. ¿En qué consiste este inhibidor de la monoaminoxidasa? En aumentar las reservas de dopamina, donde en la neurona tiene efecto neuroprotector. Se utiliza en la enfermedad de Parkinson
y es ayudante ¿de quién? De lo que es la levodopa. Es ayudante de la levodopa porque de alguna manera es más tolerable la respuesta a este fármaco. La presentación de este fármaco es vía oral, también nos genera problemas de toxicidad e interacciones. Puede generar el síndrome de serotonina, ¿ya? ¿Con qué fármaco? Con la mesperidine. Y también nos dice que en los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y los antidepresivos tricíclicos. ¿Qué nos está queriendo decir con lo que es la racigilina? Que la racigilina tiene interacción medicamentosa ¿con quién? Con los fármacos inhibidores recaptadores de serotonina. También con qué otros fármacos? Con los antidepresivos tricíclicos. Los antidepresivos tricíclicos lo vimos en la teoría. ¿Dónde hacían efecto? Serotonina, noradrenalina, H1, H2, ¿ya? Entonces, la interacción de estos medicamentos con lo que es la racigilina nos generaba ¿qué tipo de síndrome? De serotonina. Entonces, ahí hay interacción farmacológica y de preferencia evitar, como se dice, el uso concomitante de las mismas. En el caso de selegiline también eran coadyuvante de levodopa, pero ¿cuál es la diferencia con la racigilina? Que la selegilina era de menor potencia, ¿ya? De menor potencia. Ahora, tenemos otros fármacos que son los inhibidores del COMT. Dentro de los fármacos representantes inhibidores del COMT tenemos el entacapona, ¿ya? ¿En qué consiste? En inhibir prácticamente este compuesto COMT en lo que es la periferia y no ingresa al sistema nervioso central. Reduce el metabolismo de la levodopa, y al reducir el metabolismo de la levodopa, lo enlentece, genera por lo tanto que se prolongue este tema de acción, donde también lo usamos en el Parkinson. De presentación vía oral y toxicidad. La toxicidad de este fármaco, el entacapona, aumenta cuando se emplea de manera concomitante con el levodopa. Aumenta la toxicidad por levodopa. ¿Por qué aumenta la toxicidad por levodopa? Porque justamente su mecanismo es reducir el metabolismo de este fármaco y por lo tanto aumentamos su efecto. ¿Qué más te produce? Náuseas, confusiones y discinesias. Este fármaco de entacapona y con lo que es la selegiline lo hemos visto como parte de simpático-miméticos. ¿De qué vía? Indirecta. Acá nosotros habíamos hablado de levodopa, las interacciones farmacológicas. Entonces, ¿con quiénes son estas interacciones farmacológicas? Con estos dos fármacos. Con el entacapona, que es un inhibidor de la COMT, y con la racigilina. ¿Qué ocurre si usamos el levodopa con estos dos fármacos? Justamente lo que nos mencionaba, ¿no? Nos generaba el aumento de la levodopa. Ahora, ¿cuáles son? Hasta aquí nosotros tenemos fármacos en relación a lo que es Parkinson, ¿ya? Entonces, si hablamos de Parkinson, estadio 1, ¿cuál es nuestro fármaco a usar? Pramipexol, ¿ya? Y si hablamos de estadio 2 en adelante, tenemos lo que es el levodopa, selegilina, tenemos racigilina, selegiline y entacapona. Y lo que tenemos que evaluar es el riesgo-beneficio de la concomitancia de ambos. Porque, ¿cuál es el riesgo que generamos? Prolongar lo que era la acción del levodopa. Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. Ahora hablemos de la otra patología. Una patología en relación a demencia es lo que es el Alzheimer. ¿Cuáles son las causas en este caso? Los factores de riesgo que me van a conllevar a demencia, la edad avanzada, es decir, mayor a 60 años, antecedente familiar, si en la familia hay antecedentes de que han tenido los padres o algún familiar, en este caso primer y segundo grado de demencia, podemos tener, como se dice, el riesgo de. El género femenino nos habla de, en este caso, factor genético, el alelo ApoE2, enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué las enfermedades cardiovasculares en relación a demencia? Por la perfusión de la sangre. Actualmente está mal decir que demencia es por factor edad. ¿Por qué? ¿Por qué está mal decir que todo paciente mayor de 60 años tiene riesgo de sufrir demencia o va a terminar en demencia? Actualmente la demencia tiene causa.
según últimas publicaciones científicas. Y tiene varias causas. Antecedentes, en este caso, familiares, el factor de predisposición genética. ¿Por qué te pone las enfermedades cardiovasculares? ¿Qué ocurre? Ustedes han escuchado los famosos TIAs, ¿o me equivoco? ¿Qué son los TIAs? Trastorno de insuficiencia cardíaca. Accidentes isquémicos transitorios. ¿Qué ocurre cuando hay un TIA? Que deberían de resolverse entre 24 y 72 horas. Esa queda hipoperfusión, por decirlo así, ¿no? Un trombo obstruyó, como se dice, ese vaso sanguíneo y se generó, como se dice, una ausencia parcial de flujo sanguíneo. Por lo tanto, ese tejido, por decirlo de esta manera, se lesionó. Y si yo sumo múltiples TIAs, voy a generar los famosos... ¿Han escuchado los infartos lacunares? Ya, los infartos lacunares es una patología cardiovascular que se da en pacientes diabéticos, ¿ya? Entonces, el problema justamente de estos eventos isquémicos a nivel de vasos, a nivel del cerebro, es que si yo genero oclusiones o pérdidas de flujo sanguíneo a nivel del cerebro, genero lesión cerebral, pérdida de tejido. Dependiendo de la zona, sea frontal, occipital, temporal, parietal, voy a generar problemas a nivel de lo que es el cerebro. Y esto me va a conllevar, como se dice, a una demencia. Es por eso te colocas enfermedades cardiovasculares, al igual que el traumatismo. Los traumatismos también me generan problemas a nivel de la irrigación del cerebro. Los pacientes, por ejemplo, que hacen box. Múltiples traumatismos. Muy probablemente, a medida que aumenten los años, van a correr el riesgo de estas patologías, ¿no? Por más amortiguación que haya de líquido cefalorraquídeo, por más meninges y todo, igual hay un tema de impacto. Bajo nivel educativo también es un factor que influye, como se dice, a nivel propiamente de nuestro cerebro. ¿Por qué? Vimos un tema importante con la dopamina. La dopamina tenía que ver con la plasticidad neuronal, la plasticidad neuronal. ¿Qué ocurre si yo tengo bajo nivel educativo? Si yo, por ejemplo, solamente sumar, por ejemplo, solamente sumar y leer textos pequeños. ¿Eso me condiciona un riesgo de demencia? Sí. ¿Por qué? Porque ocurrió que para que yo llegue a ese nivel quiere decir que no he tenido una estimulación cognitiva desde edades tempranas. Si yo no estimulo mi cerebro desde edades, por decirlo así, tempranas, voy a generar un retraso propiamente a nivel de lo que es el desarrollo de lo que son las neuronas y las sinapsis. ¿Hasta qué punto mi cerebro puede desarrollarse? Más que mi cerebro, las neuronas. ¿Hasta qué punto las neuronas pueden generar una potenciabilidad en sus sinapsis? ¿Por qué hablan tanto de la anemia? ¿Por qué la anemia es tan importante en los niños? ¿Por qué se centran tanto en los niños? ¿Por qué te dicen anemia en colegio? ¿Por qué los colegios del Estado te piden una prueba de hemoglobina para que inscribas a tus hijos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la anemia en menores de 5 años se ha demostrado que genera retraso en el aprendizaje, porque hay una limitación en el desarrollo neuronal. Entonces, sí es importante el tema de no tener anemia para tener un mejor rendimiento académico, ¿ya? Entonces, el tema de lo que es estimular nuestro cerebro desde tan pequeños. La inactividad física de igual manera, ¿no? Eso no ayuda a que nuestro cerebro, por decirlo así, se continúe mejorando su sinapsis, sino nos limita. La diabetes, ¿por qué motivo? Por el factor cardiovascular, los eventos isquémicos que te puedan producir. Ahora, formas de presentación, en este caso de lo que es, esos son los factores de riesgo que me pueden conllevar a tener demencia. Por eso la importancia de la lectura. ¿Por qué creen que siempre recomiendan el tema de que leamos? Porque leer nos mantiene, como se dice, con nuestra mente activa. El tema de hacer ejercicios de memoria. ¿Por qué a los adultos mayores en el establecimiento de primer nivel les preguntan, les hacen el famoso mini mental test? El mini mental test es un test de aplicación para determinar deterioro cognitivo. ¿Qué es lo que te abarca el mini mental test? Ustedes han hecho APS en Centro de Salud, así que sí saben. No es cuando le dicen a la persona.
¿No es cuando? A la persona que recuerda una palabra, luego le hacen una conversación Muy y al bien, final le preguntan. muy bien. ¿Cuál es tu nombre? ¿En qué año naciste? ¿Cuál es el apellido de mamá o de papá? ¿Dónde estamos? ¿Qué día es hoy? Fecha completa. Fecha completa. ¿En qué lugar estamos? Zapato, naranja, mesa. Y le comienzas a hablar de otro tema. ¿Qué te he dicho hace un momento? Zapato, naranja, mesa. Deletréame la palabra mundo al revés. Dependiendo del grado de instrucción, por eso te pone nivel educativo, si tiene primaria completa, secundaria o superior, le preguntas, ¿no? Réstame de 100 menos 5 hasta llegar a 0. Eso te evalúa el tema de memoria, ¿ya? Entonces, ese test, el Minimental, que abarca justo lo que su compañera acaba de decir. Le das palabras, le das información y qué tanto recuerda de ella. ¿Cuáles son las presentaciones que vamos a tener en demencia? Forma esporádica, forma familiar. La forma esporádica es de presentación tardía, componente genético más el ambiente, el factor de riesgo, el gen APOE4. La forma familiar es de presentación temprana, 60, 65 años. ¿Ya? Entonces, bastante, ¿qué ha pasado? Aquí nosotros tenemos el factor de herencia dominante y ahí la presencia de genes. Cromosoma 14, 1 y 21, ¿ya? CEN1, cromosoma 14, CEN2, cromosoma 1 y CEN3, cromosoma 21. La forma familiar en demencia siempre va a ser de edad temprana. La forma esporádica van a ser de presentaciones tardías. Consecuencias neurológicas. ¿Qué ocurre? Acá ustedes ven una corteza cerebral normal y una corteza cerebral con Alzheimer. Hay una disminución de lo que es la corteza cerebral, lo que es el volumen. Se ensanchan lo que son los giros, aumenta el espacio ventricular. ¿Este qué tipo de ventrículo es? ¿Cuál? Este de acá. No hay un punto, doctora. El cursor, la expansión ventricular. No hay, el cursor no se nota. Ay, aquí sí ya tengo otra, ya no se preocupe, no se preocupe. Donde dice expansión ventricular. Muy bien. Y abajo, ¿quién tenemos? A nuestros famosos. Nuestros ganglios. Ajá, a nuestros ganglios basales. Muy bien. Y ahí tenemos. Acá nosotros tenemos se ensanchan lo que son. Nuestra corteza cerebral se va a disminuir. Ensanchamiento de los giros, ensanchamiento ventricular. Acá está el espacio ventricular, acá también. Ensanchamiento de lo que son los surcos. Y se reduce, como se dice, lo que es el hipocampo. Hay una reducción del hipocampo y eso se asocia a la pérdida de memoria. Por eso los usuarios adultos mayores, para nosotros definir Alzheimer, muy aparte de hacerle el Minimental Test, ¿qué más le pedimos? ¿Dónde creen que vemos eso? Tomografía. Ustedes hacen el curso de imágenes, ¿no? Yo recuerdo que en mi época era diagnóstico de imágenes. Ustedes también lo llevan. Ya, entonces dentro de lo que es el área de imágenes, una tomografía, en este caso, una tomografía cerebral, ¿ya? Si queremos ser más específicos, por ejemplo, si yo quiero verificar si esa demencia es por eventos isquémicos, le podría pedir tranquilamente una tomografía de cerebro y evaluaría si es que tengo áreas de isquemia o no, que me puedan conllevar a saber a qué se debió esos problemas de memoria. Entonces, esas son las características que yo voy a encontrar a nivel de lo que es el Alzheimer. Entonces, un examen complementario es pedir un examen de imagen. Dentro de lo que es la fisiopatología, en lo que es el Alzheimer, vamos a encontrar dos factores. Uno, las formaciones beta-amiloides y el otro, la acumulación beta-amiloide insoluble, ¿ya? Esto me va a conllevar a la formación propiamente de placas. Activación de proteínas sinasas genera una desorganización de lo que son los microtúbulos y hay formación de lo que son los ovillos neurofibrilares. Formaciones beta-amiloideas. Acúmulos de estos beta-amiloides se da la formación de lo que son los placas. Tratamiento. ¿Qué ocurre con lo que es la demencia por Alzheimer? Tenemos 3 grupos de fármacos aprobados por la FDA para el manejo de esta enfermedad. Primero que nada es degenerativo, ¿ya? Entonces lo que tratamos de hacer, ¿qué es? Retrasar, ¿ok?
Entonces, dentro de los fármacos, lo que hemos mencionado en la clase, hemos mencionado la memantina, ¿no? Sí. Inhibidores de la colinesterasa. Se administra vía oral, tenemos memantina y anticuerpos contra la proteína alfa-beta. ¿Por qué contra esa proteína? Porque esta proteína, en este caso alfa-beta, es la que me va a conllevar la formación de estos cuerpos amiloideos, ¿no? El depósito de los mismos. Y entonces, estos anticuerpos contra la proteína alfa-beta sí son de manejo parenteral, específicamente intravenoso. Finalidad, no formar placas amiloideas. Estos fármacos se usan ¿qué? En combinación. Entonces tengo dos medicamentos, la memantina y el anticuerpo contra el alfa-beta. Memantina, que es de presentación vía oral, y el anticuerpo, que es de presentación endovenosa. ¿Qué van a generar ambos? Evitar la formación de cuerpos amiloideos, eliminar esta formación. Estos dos fármacos, ¿a qué grupo farmacológico pertenecen? Inhibidores de la colinesterasa. ¿Pueden usarse de manera concomitante? Nos está indicando que sí. Ahora, estos están indicados para qué tipo de demencia? Leve o moderada. Leve o moderada, perfecto. En el caso de demencia leve, ¿qué nos dice cuál va a ser el efecto? Produce un retraso de 6 a 12 meses de la progresión de síntomas. ¿Nos ayuda? Sí, pues nos ayuda en ese sentido a evitar que este usuario continúe empeorando su cuadro de deterioro. Muy bien. Los fármacos son casi siempre bien tolerados y los efectos secundarios habituales por el uso de ellos, ¿cuáles van a ser? Dolor abdominal, náuseas, vómitos, temblores, bradicardia y sueños anormales, ¿ya? Hay que tener en cuenta en qué tipo de pacientes, en pacientes que tengan de base bradicardia o presencia de síncope. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que el efecto adverso es justamente bradicardia. Entonces, si el paciente de base tiene bradicardia, voy a bajarle más la frecuencia. Si el paciente tiene síncope, voy a generar que haya más riesgo de síncope en este caso. Por lo tanto, yo tengo que dosificar bien el tema del medicamento. Y segundo, ¿podría usarlos de la mano o solo usar uno de ellos? ¿De la mano? Uno de ellos. Ambos fármacos, memantina y anticuerpos contra la proteína alfa-beta, son inhibidores de la colinesterasa, pero tienen efectos de adverso de bradicardia. Si yo tengo un adulto mayor con demencia y tiene bradicardia de base por un problema de arritmia, ¿le voy a poder dar memantina y anticuerpos juntos? No, ahí elijo. Pero si tengo un adulto mayor que no tiene patología de base, pero sí tiene demencia, sí podría darle, como se dice, ambos juntos. Por eso la importancia, como le decíamos, ¿no? Ver el contexto, ver el cuadro completo, no ver parte del cuadro. Finalidad de estos medicamentos, eliminar estos cuerpos amiloides. ¿Y por cuánto tiempo te retrasan los síntomas? De 6 a 12 meses, siempre y cuando estemos en edades tempranas. Si estamos con una demencia, en este caso grave, no hay reconocimiento de familiares, no reconoce quién es, mezcla sucesos, el Mini-Mental te arroja menos de 10 puntos, porque el Mini-Mental es una escala, te arroja cada un puntaje, menos de 10 puntos, lamentablemente no vamos a ver mucho efecto con este medicamento. Y brindarlo, como se dice, no va a ser muy beneficioso, por decirlo de esta forma, ¿no? Porque no es muy útil para estados avanzados. Ahora, dentro de los inhibidores de la coliesterasa, en este caso utilizados para la enfermedad de Alzheimer, tenemos también, además de los que hemos mencionado, donepezilo, rivaroxatina y galantamina. Vamos a quedarnos en este caso con la rivaroxatina, ¿ya? ¿Qué enzimas inhibidoras vamos a tener acá? Acetilcolinesterasa y butrincolesterasa. Mecanismo no competitivo, la dosis de 9.5 miligramos, 24 horas transdérmica, ¿ya? O en presentación vía oral de 3 a 6 miligramos cada 12 horas. Está indicado para el Alzheimer de leve a moderado, ¿ya? Demencia relacionada también con enfermedad de Parkinson. O sea, no solamente la rivaroxatina te va a actuar para demencia por enfermedad de Alzheimer, sino también por enfermedad de Parkinson. ¿Y cuándo vamos a ver enfermedad de Parkinson? Normalmente en estadios 4 o 5. ¿Ya? Parkinson, estadios 4 o 5, vamos a ver demencias. ¿Ya? ¿Qué metabolismo emplea? El metabolismo de las esterasas. Fármaco a conocer de acá, rivaroxatina.
También. Acá hablemos netamente de la memantina, antagonista no competitivo del receptor de glutamato tipo NMDA. ¿Con qué finalidad se utiliza? Con la finalidad de antagonizar una actividad biológica del receptor, y esto de esta manera que vamos a lograr la excitoxicidad, ¿no? Evitamos justamente esta excitoxicidad. ¿Cuál es su mecanismo? Actúa bloqueando estos receptores NMDA, limita la entrada de calcio a la neurona para que de esta manera no alcance niveles tóxicos. La memantina permite la activación fisiológica del aprendizaje y la memoria, por eso debe de usarse de manera temprana. Está indicada para estadios moderados a graves de demencia, ¿ya? Efectos adversos, confusión, agitación, inquietud, ¿ya? Los cuales también lo hemos visto, ¿no? Que era confusión, agitación, inquietud. También a nivel digestivo teníamos la presencia de náuseas y vómitos y bradicardia, ¿ya? Este fármaco se excreta por qué vía? Se excreta por la vía renal. Y tenemos que calcular dosis en qué pacientes con insuficiencia renal, porque si el fármaco se está eliminando por lo que es la vía en el sistema urinario, si yo tengo un paciente con diálisis, si yo tengo un paciente con estadio 4 o 3 en relación a patología renal, por ejemplo un hipertenso, un diabético con falla renal a esos niveles, voy a tener que calcular cuánto de dosis de memantina voy a dar para evitar que el fármaco tenga dificultades o limitaciones en su excreción y continúe la circulación del mismo. Entonces la memantina puedo usarlo en cuadros, en este caso de demencia leve y también de moderados hasta graves. Bien. Y los anticuerpos contra la proteína alfa beta, esta presentación ¿cuál era? Vía parenteral, de referencia acá es adaunumab, que es un anticuerpo monoclonal. En este caso estábamos hablando de fármacos ¿de qué tipo? Biológicos. ¿De qué se encarga? De reducir las placas amiloideas. Nos dice que en este caso este fármaco también se emplea de preferencia para demencias leves, ¿ya? De preferencias leves. Y la memantina de moderado a grave, y en este caso el anticuerpo para demencias leves. Mayor eficacia si es que se utiliza de manera temprana, según los estudios de investigación que se han realizado. Las placas amiloideas comienzan a depositarse 15 años antes de la presencia de síntomas. Por lo tanto, para la etapa de demencia moderada, las placas han tenido que haber estado presentes 25 años antes, pudiendo ser demasiado tarde para lo que es el uso de este medicamento. Por eso la indicación, no justos tempranos. Muy bien, estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Hemos visto estas dos patologías, que son frecuentes, lo van a ver cuando hagan rotaciones, tanto en neurología, más que nada en neurología, porque son enfermedades representantes de esta área, y vamos a tener los siguientes casos a resolver. Si nos alcanza tiempo, si nos alcanza. Con ustedes es 12:50, ¿no? No, 12. 2, ya tenemos medio. Caso clínico 1. Tenemos Pedro, de 65 años, masculino, llevado por su hija a consulta por neurología, presenta temblores en mano derecha y rigidez muscular en brazo derecho hace 2 años. Refiere que no puede coser los botones de su camisa, dificultad para caminar y mantener el equilibrio. Le es difícil la conciliación del sueño y médico tratante le da levodopa carbidopa. 100 sobre 25 miligramos cada 8. Antecedentes familiares sin antecedente de importancia, hipertensión arterial controlada. Hasta acá, ¿qué impresión diagnóstica tiene? Parkinson. Aparentemente, ¿ya? ¿Qué tipo de estadio? Si todo está del lado derecho y no hay pérdida en este momento postural. 1.5 sería. 1.5. 1.5 probablemente. 1.5. Bien. Exploración física, hipominia, temblor en reposo, rigidez en nueva dentada, bradicinesia, trastorno de equilibrio. Estadio 3. No puede coser No puede coser sus botones, eso aplica para 1. Dificultad para caminar, para caminar y mantener el equilibrio. Habíamos visto que el problema postural, a partir de que se daba,
3. Leamos, porque leer no como problemas en la evaluación. Hipótesis. El tratamiento con levodopa, carbidopa podría ser más efectivo que un tratamiento farmacológico combinado. ¿Qué nos dice? Habíamos visto que levodopa, carbidopa lo utilizábamos en estadios prácticamente de moderados a severos, ¿ya? Sí. Pero ¿cuál era el problema de combinarlo? Porque sí, había otros fármacos con los que podíamos combinarlo. Selegelina, rasigelina, entacapone, pero ¿cuál era el problema? Era con la carbidopa, ¿no? Nosotros generábamos una prolongación de este segundo fármaco, ¿ya? Y podíamos generar el riesgo de toxicidad. Entonces ahí nosotros tendríamos que evaluar realmente si es que podemos usarlo, por decirlo de esta forma, de concomitante. Entonces ahí tenemos un motivo de justificación como para poder trabajarlo solo. Caso 2. Rosario, de 70 años, femenino, nieto del paciente, refiere que abuela no recuerda lo que hace en el momento, solo recuerda cosas antiguas, tiene dificultad para aprender nueva información, luce confundida, desorientada en tiempo y espacio, por lo que no puede realizar actividad diaria y presenta cambios de humor. Ahora entendemos por qué damos antipsicóticos en demencia. Los cambios de humor. Cambios de humor, no recuerda lo que hace. Si no recuerda, va a perder lo que es el tema, va perdiendo memoria, va a recordar con quién está viviendo. Sí. No, entonces, ¿qué va a haber? Irritabilidad, agresividad. Necesitas darle un antipsicótico además de memantina. Antecedentes. Madre fallecida con diagnóstico de Alzheimer. Tienes un antecedente de primer grado, entonces acá probablemente tengas una forma temprana, ¿no?, de lo que es la enfermedad. Exploración física. Pérdida de memoria, confusión. Mini mental test, lo que les decía, 18 de 30. Tratamiento indicado, donepezilo de 10 miligramos cada 24, era también un fármaco inhibidor de la colinesterasa que lo podíamos usar en presentaciones leves a graves, lo vimos en la tabla. La memantina de 10 miligramos cada 12 horas. Hipótesis. El tratamiento combinado con donepezilo y memantina está indicado para el paciente de Alzheimer. ¿Está bien que use ambos o me puedo quedar con uno? Porque habíamos visto que la memantina lo podíamos mezclar con un anticuerpo, con un fármaco biológico. ¿Y los otros tres? ¿Había alguna literatura sobre ello? ¿Está bien usarlo de esta manera o no? ¿O solo la memantina? ¿O solo el donepezilo? Discutimos, como se dice en grupos, cada grupo debe discutir y fundamentar si la hipótesis planteada es correcta o no. En la hipótesis usábamos solo levodopa, o si a ese levodopa le adicionábamos los fármacos que hemos visto, selegelina, rasigelina, entacapone. Considerando el caso clínico, los antecedentes del paciente, los mecanismos de acción, los efectos adversos, y formular un plan de tratamiento para cada caso. Segundo punto, presentar argumentos ya de evidencia científica, ahí nos respalda el tema de la literatura, y resolver el tema de los conflictos, ¿no? En el segundo caso, ¿qué nos dice? Si usamos memantina sola o con el donepezilo. Acá, por ejemplo, mujer de 76 años con demencia moderada relacionada con enfermedad de Alzheimer. Se ha tratado con su médico con un inhibidor de la acetilcolinesterasa durante 6 meses a dosis máxima con un efecto mínimo. ¿Qué medicamento es un antagonista del receptor de glutamato que se indica en enfermedad de Alzheimer moderada a grave? Memantina. Memantina estaba indicada de moderada a grave, ¿ya? Muy bien, había estado recibiendo un fármaco anteriormente, inhibidor de las colinesterasas, sin embargo no hubo respuesta. Entonces, ¿qué me están indicando? Cambiarlo, ¿ya? Cambiar el fármaco por otro. Cambiaríamos memantina. Las manifestaciones de la enfermedad de Parkinson se consideran más incapacitante y cuál es su tratamiento eficaz. Insomnio, carbegolina, bradicinesia, levodopa,
rigidez amamantadina y bradicinesia levodopa carbidopa. La C, la C. Bradicinesia levodopa carbidopa. ¿Qué levodopa carbidopa va de la mano? ¿Por qué nadie me preguntó eso? ¿Por qué no ustedes no ven recetas que diga solo levodopa? Esta es la clave, la C, y en la otra es la C. En ambas es C de casa. ¿Dónde está el caso? Acá. Tal como ustedes ven ese levodopa carbidopa 100 sobre 25 miligramos cada 8, es cierto, así lo prescriben. ¿Por qué? ¿Sería como un sinergismo potenciador parecido? Tibio, como un sinergismo Activo. Funcional. Es creo que potencia un poco. Los efectos adversos. Sinergismo funcional, entonces sería. Esa es la ventaja del carbidopa, por eso no se recetan, se recetan juntos. El levodopa produce efectos adversos a nivel propiamente muscular. Entonces, el levodopa carbidopa no se usaba en estadios iniciales, sino en estadios intermedios. Por el problema, había unas fluctuaciones, que escucharon el término ustedes, fluctuaciones. Entonces, el levodopa que utilizan solo les va a generar problemas a nivel de lo que es la rigidez muscular. Entonces, ¿quién te contrarresta ello? Tiene un equilibrio con los efectos adversos del levodopa, el carbidopa. Entonces, ambos se usan, como se dice, de la mano. Por eso la presentación que ustedes observan acá de 100 sobre 25 miligramos cada 28, eso se dice de forma que se prescribe. Como por ejemplo, sulfametazol slash tropin, que es 800 miligramos sobre 25 miligramos. ¿Ya? Entonces, igual, van de la mano porque ambos, en este caso seco, pero en el caso del levodopa y carbidopa, carbidopa contra Sí, aunque es un sinergismo funcional, seguir existiendo va a ser la toxicidad en un proceso más largo de la medicación, ¿o no? No, porque en este caso, como te digo, lo logra manejar, contrarrestar, mantiene un equilibrio. Donde sí va a haber un tema de toxicidad es cuando mezcla el levodopa, carbidopa, los otros fármacos que hemos mencionado. Por eso se pone el tema de beneficio también está unas, ¿no? Realmente amerita por el cuadro clínico o por ahora solo nos quedamos con él. O le suspendemos ese fármaco y nos quedamos con selepeline. Y si ya no funciona con selepeline, le pasamos al levodopa carbidopa. Bueno, entonces nos unimos en grupo. No, ya pasé PPT.